Hoy, 15 de junio, conmemoramos a uno de los historiadores más importantes de los últimos años, Amarr Bloch. Un hombre cuya carrera, cuya trayectoria, cuyo camino, tanto como historiador, como intelectual, como de hombre de acción, dejaron una huella indeleble en nuestra disciplina. Hola y bienvenidos a Lechuza de TNA, el canal de historiografía. Sé que ya es noche, ya es tarde y este video va a ser muy improvisado, muy apresurado, pero no quería dejar desapercibido esta fecha. Una fecha que aquí en el canal ya es tradición de recordar a uno de los historiadores más queridos, no solamente por mí, sino por muchísimos historiadores, un historiador al que le debemos muchísimas cosas dentro de la historiografía. Y bueno, para honrar este día de manera pues quizá un poco superficial, porque estuve trabajando en Reyes Taumaturgos, sin embargo, pues ahorita las posibilidades de acceder a la biblioteca en mi universidad son prácticamente nulas. Y bueno, leer en PDF me cuesta mucho trabajo, por lo tanto, pues no logré tener a tiempo un guión, siquiera un esbozo del guión de Reyes Taumaturgos. Digo que también es una obra bastante compleja. Y bueno, quiero simplemente aquí hacer una semblanza de la ruta intelectual de Amarr Bloch. Ahí disculpen, bueno, si este video, como les digo, es muy improvisado, sin edición y sin aprendérmelo. Pero no quería que este día acabara sin que recordemos a Amarr Bloch. Y esto dice así. Nacido el 6 de julio de 1886, parece que el destino quería que él fuera historiador, pues era hijo del historiador y académico Gustav Bloch, de quien no solo heredó el amor por la historia, sino que le permitió desde sus primeros años de formación familiarizarse con los debates más importantes en el campo de la historia. Leía las revistas más destacadas de la época, tenía acceso a una vasta biblioteca, de ver a su padre trabajar con documentos y libros. Tenía la oportunidad de conocer personalmente a los principales actores involucrados en las discusiones historiográficas del momento. Y claro, le permitió tener contactos dentro del mundo académico, sobre todo en la Sorbona, donde su padre daba cátedra. Otra herencia que recibió de su padre fue su origen étnico, pues al ser judío a finales del siglo XIX, iba a poseer y reproducir el cosmopolitanismo extraordinario y una amplitud de horizontes que se caracterizan a la gran mayoría de los pensadores judíos europeos de los últimos 150 años. Porque desde Marx hasta Carlo Ginzburg o Immanuel Wallenstein, pasando por Emil Durkheim, Sigmund Freud, la Escuela de Frankfurt, Norbert Elias o Walter Benjamin, es clara la enorme y profunda contribución que esta tradición de intelectuales ha hecho a la cultura de las ciencias sociales contemporáneas. Por ello, Bloch habla o lee sin dificultad alguna, junto con el francés, el alemán, el inglés y el italiano, además de que tuvo sólidos conocimientos de griego y de latín y de comprender aceptablemente el español. En su época de estudiante, en la Escuela Normal Superior, se empapó de la tradición positivista, pero no conforme con las materias de historia, estudiaba al sociólogo Emil Durkheim y al geógrafo Wiedan de Blech. Para poner la cereza en el pastel de la formación de este imponente historiador, se fue de viaje a Alemania, un paso obligado para los historiadores de aquel entonces si querían tomarse en serio, ya que era el epicentro de la historiografía de esa época. Gracias a su intelecto y a los contactos que pudo tener, él logró una buena formación en Alemania, al lado de renombrados historiadores del momento como Karl Lepage, Karl Bruch, George von Below, Gustav Smoller
o Kotseke, quienes están explorando nuevas formas de estudiar historia económica, geografía histórica, antropología, historia del paisaje. De ahí, Bloch se mantendría muy al tanto al conjunto de nuevos desarrollos de la historiografía alemana, que revisará sistemáticamente y sobre la que redactará varios boletines críticos publicados en la Revue Historique a partir de 1928. Gracias a esta estancia en Alemania, Bloch entrará en contacto con la obra de Henri Pirenne, obra que, como es bien sabido, tendrá una influencia decisiva y central en todo el trabajo intelectual de nuestro autor. Y bueno, esto es a grandes rasgos una pequeña semblanza del camino intelectual que empezó Marc Bloch, pero que si tú quieres saber más de este camino, conocer su vida a profundidad, te recomiendo que veas este video de aquí. Y nos vemos en la próxima aquí, en Lechuza de Atenea.